Hello, welcome once again to our studies on the Confession of London. Hoy estamos en capítulo 22. Bueno, llevamos varias semanas exponiendo los primeros 6 párrafos de este capítulo. Hoy estamos en el séptimo, ¿sí? Clase 22.7, y la cuestión que esperamos abordar hoy es Domingo, el día del Señor. Ahí está el título. Domingo, el día del Señor. Y para ayudarnos en nuestra exposición, tenemos 3 puntos en esta clase y siguen una división cronológica. Número 1, la creación. 2, el Antiguo Testamento, es decir, concretamente a partir de la generación de Moisés en adelante. Y luego número 3, el Nuevo Testamento, inaugurado por nuestro amado Salvador, Jesucristo. Así que ahí están los 3 puntos en la pantalla. Número 1, creación. Número 2, el Antiguo Testamento. Y 3, el Nuevo Testamento. Excelente. Pues leeremos, si Dios permite, la primera parte de la confesión. Esta es la parte correspondiente a nuestro primer punto, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a leer ahora tiene que ver con la creación, los 6 días de la creación, y bueno, concretamente el séptimo, ¿no? Ok, Confesión de Londres, capítulo 22, artículo 7, párrafo 7, dice: así como la ley de la naturaleza es que, en general, una proporción de tiempo sea apartada por designio por Dios para la adoración a Dios, hasta ahí, ¿okay? Puntos, porque acto seguido la confesión hablará de Moisés y de su generación, pero aquí simplemente nos interesa esta declaración, la declaración de que según la ley de la naturaleza, una proporción de tiempo debe ser apartada para la adoración a Dios. ¿Okay? Bueno, adoramos a Dios todos los días. Todos los días son del Señor, todos los días son días de adoración, amén. Pero un día de cada 7, es que en la Biblia, un día de cada 7 debemos apartarlo enteramente para la adoración a nuestro Creador. Bien. En la creación, Dios hizo todo en cuestión de 6 días, ¿verdad? La luz, el firmamento, la tierra seca, el mar, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, los animalitos, el ser humano. Dios todo lo creó. Creó los cielos y la tierra. Y después de él haber hecho todo, según su divino poder, la Escritura nos revela que en el séptimo día el Señor reposó. Dice el texto, Génesis 2:3, Dios bendijo al día séptimo, día sábado, ¿ok? Lo santificó porque en ese día, el día sábado, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es que en la primera semana tenemos aquí el descanso formando parte de la creación. Dentro de esta primera semana hay un día de reposo, un día de descanso. Este hecho revela que el principio tocante al descanso semanal, al reposo semanal, no es una ley ceremonial ni tampoco una ley judicial. Hemos dividido en capítulo 19 de la Confesión la ley de Dios en 3 bloques: ley ceremonial, ley judicial o ley civil y luego la ley moral. Explicamos que la única ley que sigue vigente hoy para nosotros es la ley moral. Y vemos aquí en la creación, es decir, antes de la generación de Moisés, que recibió las leyes ceremoniales, las leyes jurídicas, antes de la generación de Moisés, y en la primera semana de la creación, está el principio del descanso semanal. El día de reposo pertenece a la creación, a la mismísima creación. No es únicamente un día para el israelita. Nuestro Salvador Jesucristo nos dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos 2, versículo 27. Él no dice el día de reposo fue hecho para el israelita, por causa del judío, por causa del hebreo. No. Ya que forma parte de la mismísima creación, Dios espera que su creación, sus criaturas, los seres humanos, reposen, descansen en el séptimo día.
Él quiere que reposemos. Y todo lo que Dios hizo en la creación sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando regresamos a todo lo creado, el día y la noche siguen vivos, los animales, los peces, las aves siguen reproduciendo según su especie, el sol sigue señoreándose en el día, la luna en la noche, los seres humanos siguen multiplicándose, casándose, llenando toda la tierra, el ser humano sigue trabajando, la mujer sigue siendo una ayuda idónea para su esposo, y el ser humano sigue ejerciendo su potestad, su autoridad sobre todas las esferas de la creación. Es todo lo que Dios hizo en el comienzo, en el principio, antes de la entrada del pecado en el mundo, todas aquellas cosas siguen vigentes hoy. Y como consecuencia, la celebración semanal del reposo también sigue vigente. El día de reposo no es fruto de la generación de la caída o la generación post-caída. No, la celebración del descanso semanal está escrita en el mismísimo ADN del universo, ¿verdad? Dios crea y en esta primera semana hay un día de reposo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Éxodo 20, versículo 11, aludiendo a la creación, aunque la cita es una cita de la época mosaica, dice aquí la escritura, Dios mismo está hablando a Moisés, estamos aquí en el contexto de los 10 mandamientos, las tablas de la ley. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es que la creación y el reposo son inseparables. La celebración semanal del día de reposo no es producto de la generación mosaica. No, esta celebración está escrita en la creación, forma parte de la creación. Ahora bien, Dios sí creó el día, pero lo hizo no solamente con el propósito de que el hombre descansara. Todos sabemos que necesitamos reposar, así es, ¿verdad? A nivel físico, a nivel psicológico, pero el propósito real, el propósito supremo del día de descanso tiene que ver con la adoración, y esto es justo lo que leímos antes en la confesión, ¿verdad? Hay una proporción de tiempo apartada para la adoración. Así que sí, uno ha de descansar, así es, uno descansa de su trabajo, uno reposa de sus labores semanales y ahora está concentrándose, la criatura está concentrándose, el ser humano está concentrándose en la adoración a Dios, la adoración exclusiva al Creador. Entonces, en este día debemos, como cristianos, juntarnos, congregarnos, adorar al Señor, oír su palabra y darle las gracias. Así que hay dos cosas aquí en operación. En primer lugar, a nivel pasivo, debemos reposar en el día de descanso. Debemos cesar, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestros trabajos, incluso en nuestros estudios, vosotros que sois estudiantes, el día de reposo no es el día para trabajar, no es el día para estudiar. Tienes 6 días de la semana para estudiar, tienes 6 días de la semana para trabajar. El séptimo día es para que tú dejes de trabajar en el sentido pasivo. Pero luego en el sentido activo de la palabra, este día de reposo es para que te entregues enteramente a la adoración. Porque claro, ciertamente a lo largo de la semana estás con la mente en 100,000 cosas y por supuesto estás consciente de Dios, pero una vez, un día de cada 7, debes estar enteramente entregado a esta adoración al Creador. Si hasta aquí el primer punto de nuestra lección de hoy, vemos que en una frase, si quisiese resumir todo lo que he dicho en el primer punto en una frase, sería que el descanso semanal, forma parte de la creación. Simplemente porque esto tiene importancia en los debates de hoy,
cristianos que están diciendo, no, el cuarto mandamiento no sigue vigente porque es simplemente fruto de la generación de Moisés. Estamos diciendo que sí, sigue vigente. Es una ley moral y sabemos que es una ley moral porque incluso estaba ahí en el mismísimo principio en el Edén. Ok, ahora vamos a entrar en el segundo punto, el tema del Antiguo Testamento. Vamos a seguir con nuestra lectura ahora. Es que hemos visto que en la creación, la primera semana, hay un descanso. El sábado no es fruto de la caída, no es fruto de la generación de Moisés, está ahí en el comienzo. Ahora, seguimos con la lectura. Ahí está, Confesión de Londres, capítulo 22, artículo 7. Dice, también, o sea, la ley de la naturaleza dice, descansar, de reposar. Un día de la semana hay que descansar para entregarnos a la adoración. Y el número 2, también, además de la ley de la naturaleza, pues, por su palabra, es decir, Dios, por la palabra de Dios, por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, es decir, el descanso no solamente para el israelita. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él. ¿Cuál? Desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el último día de la semana? El último día de la semana es el sábado. Dios creó todo a partir del primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Día 7, el sábado, el Shabbat. Vale. Aquí la confesión nos dice que además de la ley de la naturaleza, que comentamos en el primer punto, Dios también nos ha dado un mandamiento. 3 adjetivos aquí: un mandamiento positivo, un mandamiento moral, un mandamiento perpetuo. Positivo, moral y perpetuo. Bueno, la declaración tocante al día de reposo es una ley moral. No es ceremonial, no es judicial, es una ley moral. Y ya que es una ley moral, obliga a todos los hombres en todas las edades. Dios espera que toda la raza humana guarde su ley moral. La ley moral no es únicamente para el pueblo de Israel. La ley moral es para todos los hijos de Adán y Eva. Por ejemplo, mandamiento número 8. No hurtarás. Mandamiento número 6. No matarás. Dios no quiere que nadie robe. Dios no quiere que nadie mate, asesine. ¿Cierto? O sea, los mandamientos, la ley moral, estos mandamientos son vigentes hoy. Son perpetuos y serán perpetuos hasta la segunda venida del Señor Jesús. Así que cuando estamos pensando en el mandamiento tocante al día de reposo, todos sabéis ahí que estamos hablando del cuarto. Hemos estudiado la ley, hemos expuesto los 10 mandamientos y hemos dicho que hay 2 tablas. Tabla 1 tiene 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y descansarás en el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tabla número 2, mandamientos 5 al 10. Son mandamientos relacionados con el prójimo, donde los primeros 4 tienen que ver con Dios. Los últimos 6 están relacionados con el prójimo. Honrarás a papá, mamá, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Así que el cuarto mandamiento forma parte de la primera tabla de la ley. Es ley moral, no es ley ceremonial, ni ley civil, ley judicial. Y creo que tengo aquí el texto. Excelente, ahí está. Mandamiento número 4. Y esto es vigente. O sea, Dios espera que sigamos guardando un día de cada 7 para su gloria. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, no harás un 95% y luego un 5% el día de reposo. No. En estos 6 días que Dios tan generosamente te regala, harás toda tu obra en ellos. Mas el séptimo día es reposo
para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Una vez más, hermanos, el cuarto mandamiento es para todos, no solamente para los israelitas. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, esto tiene que ver con lo que leímos antes en Génesis 2, versículo 3. Bueno, ¿qué puedo decir acerca de esta lectura? Vemos claramente que esta ley es para todos, porque Dios espera que los extranjeros también guarden esta parte de la ley moral. El Dios de la creación espera que todos los seres humanos obedezcan su voluntad revelada. Él no quiere que nosotros pasemos 7 días de la semana trabajando. Es un gran pecado rendirnos ante la pereza, pero también es un gran pecado entregarnos al espíritu de workaholic. En inglés hablamos así, no sé si en español se puede decir algo como trabajaólico. Esta gente que está 7 días a la semana trabajando sin cesar. Esto no glorifica a Dios. Y de hecho, este mandamiento era tan importante para el Señor que, bueno, lo acabamos de leer. La Escritura dice que en Éxodo 31:14, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio del pueblo. Y bueno, bastante fuerte, al menos como principio, pero vemos que Israel puso esta palabra de Dios por obra, o sea, practicaron lo que Dios aquí había prohibido. Que la Escritura nos dice en Números 15, pensé que tenía el texto, no está ahí. Números 15, bueno, lo siento. Números 15, del 32 en adelante, nos dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y los pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Señor mandó a Moisés. La referencia Números 15, 22 al 23. Y vemos ahí que Dios, en efecto, no solamente manda que los pecadores mueran por haber profanado el día del Señor, lo efectúa mediante Moisés y los israelitas. También hay otro texto en Éxodo 16, 29 al 30, dice, mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estamos aquí en el marco del maná, ¿no?, que caía del cielo. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día, y así el pueblo reposó el 7º día. Desde la creación hasta la resurrección de Jesús, el pueblo de Dios celebraba el día de reposo en el 7º día. Y hemos dicho que este día es el día sábado. Dios empieza el día domingo, primer día de la semana, y luego los israelitas tenían que guardar el Shabbat, el día de reposo, el sábado. Y hemos visto claramente que Dios ha dicho, el que profanare este día, como en el caso de este hombre que estaba recogiendo leña, había de morir. El que lo profanare, de cierto, morirá. Y leemos el texto de Números 15, del 32 al 36. Ahora seguimos entonces con la lectura de la confesión. Y nos dice que, así que hemos visto en primer lugar la creación. ¿Okay? Regreso al punto inicial, la creación, lo que vimos en Génesis 2:3. Luego el Antiguo Testamento a partir de Moisés en adelante.
¿verdad? Las leyes que hemos visto. Y ahora número 3, el Nuevo Testamento. Algo nuevo sucede en virtud de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice nuestro texto: desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Esta expresión está en Apocalipsis 1:10. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Ahora, observad lo que no dice. No dice que el día de reposo ha sido abolido, no. Dice que la observación del día de reposo en el séptimo día ha sido abolida. Así que el día de reposo no ha sido abolido. Sigue vigente para el pueblo de Dios. Es un principio de la creación. Y sí, a partir de la creación hasta la resurrección de Jesús fue el séptimo día, pero ahora celebramos el día de reposo, el primer día de la semana. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿a qué se debe este cambio? ¿Por qué esta revolución? Siglos, milenios, guardando sábado, 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 sábado. Y ahora de repente, tras la vida, muerte y resurrección de Jesús, los cristianos se ponen a adorar a Dios, a guardar el día de reposo en el domingo. ¿Por qué adoran en el primer día de la semana? Pues la confesión nos ha dado la respuesta. Dice, desde la resurrección de Cristo. Sabemos que nuestro Salvador Jesús resucitó en el primer día de la semana. Fue crucificado justo antes de la llegada del Shabbat judío, es decir, el día viernes, y quitan a Jesús de la cruz, meten su cadáver en la tumba, que era de José de Arimatea. Van José y Nicodemo a pedirle el cadáver a Pilato, colocan el cadáver en la tumba. Jesús entonces está enterrado el día viernes, así que está en la tumba el viernes, todo el sábado, el Shabbat, el séptimo día, y luego, bien temprano, el día domingo, primer día de la semana, Jesús sale de la tumba. Aleluya, gloria a Dios. Él está vivo, la tumba está vacía, sigue vacía, amén. Que Jesús resucita al tercer día. Viernes, sábado, tercer día, domingo, Él sale de la tumba triunfando, gloria a Dios. Así que Él resucita y en ese mismo domingo, Él se presenta ante los discípulos. Al siguiente domingo vuelve a presentarse ante ellos. La diferencia es que en esta segunda aparición Tomás sí se encontraba presente. Y luego es cuando Jesús se acerca a él justo a finales del Evangelio de Juan capítulo 20. Jesús anima a Tomás a tocar sus heridas para que él compruebe que es en efecto él. Y Tomás dice, Señor mío, Dios mío. Vale, Jesús resucita el domingo, se presenta ante los discípulos en 2 ocasiones, en ese día domingo. El día de Pentecostés también era un día domingo. Sabemos que es así, porque Pentecostés se celebraba 50 días, ¿verdad? Después de la fiesta de la Pascua. Es que 50 días después caía domingo, y en aquel día estaban todos unánimes juntos. Es que, por tanto, sabemos que la iglesia, Hechos 2:1, todos estaban juntos el día domingo, el día de reposo. Y luego si seguimos leyendo el texto que tengo ahí en la pantalla, Hechos 20, versículo 7 también, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Así que tenemos en Hechos 2:1 la iglesia en Jerusalén, juntándose congregacionalmente en el día de Pentecostés, ¿ok? Que caía en el día sábado. Luego tenemos en segundo lugar Hechos 20, versículo 7. No estamos ya en Jerusalén ahí, sino en Troas, si no me acuerdo mal, que estaban los discípulos reunidos el día domingo, el primer día de la semana. Están ahí con el fin de recibir la enseñanza de la palabra y compartir la cena del Señor. Y texto número 3, 1 Corintios 16:2. Esta vez estamos en Corinto. ¿Okay? Cada primer día de la semana, no dice cada séptimo, cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ya está, en Jerusalén, juntos el domingo. En Troas, juntos el día domingo. En Corinto, juntos el día domingo. Así que la práctica apostólica consistía en reunirse los hermanos el día domingo, el primer día de la semana. Y de hecho esta práctica la vemos reflejada en los escritos de los primeros cristianos post-apostólicos. Por ejemplo, tenemos aquí una cita de Ignacio de Antioquía, que era un discípulo del apóstol Juan. Dice él, esta cita está en su carta a los Magnesios, tiene 7 escritos reconocidos como fidedignos, o sí, que son veraces, no son obras espurias. Dice, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Que Ignacio, a principios del segundo siglo, testifica de cómo la iglesia se reúne ya no en el Shabbat judío, sino el primer día de la semana. Poco más adelante, en el siglo II, Justino Mártir, seguramente habréis oído hablar de él, los 2 escritores cristianos más importantes en el siglo II son Justino Mártir e Ireneo, que son los 2 peces gordos del siglo II. Justino Mártir dice, celebramos nuestra reunión general el día del sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro sábado, resucitó entre los muertos. Si veis la teología de Justino Mártir, él entrelaza la primera creación con la recreación en Cristo, la segunda creación, la recreación de toda la cosa. Es que hay un enlace entre la primera creación y la segunda creación. La iglesia primitiva comienza a congregarse en el primer día de la semana. Así que tenemos ejemplos bíblicos, tenemos testimonios de los escritores cristianos del siglo II. Esta práctica, entonces, como de celebrar el domingo como el día del Señor, se remonta a los tiempos de la iglesia primitiva. No es que la esencia del día haya cambiado. Lo que dijimos antes, no está abolido para nada el día de reposo. Lo que ha cambiado simplemente la forma externa. Ya no se celebra en el Shabbat, sino que se celebra en el día de la recreación, el día de la resurrección de Jesús. Dr. Sam Waldron tiene este comentario bastante interesante en su exposición a la Composición de Londres, su estudio. Dice, ¿cómo puede alterarse una ordenanza de la creación? Lo que os enseñé en el primer punto, que esto no es fruto de la caída, no es fruto de Moisés, es fruto de la mismísima creación. ¿Cómo puede alterarse una ordenanza de la creación? La respuesta es que, desde luego, solo una nueva creación podría alterar una ordenanza de la creación. Cristo, en efecto, ha inaugurado una nueva creación. Para el pueblo de Cristo, que lo recrea todo para la alabanza de su gloria, el pueblo de Cristo pues adora al Dios Trinitario en el primer día de la semana. Comenzamos la semana adorando. Y creo que también, esto no está en mis apuntes, no hace falta anotar esto, pero creo que a nivel salvífico, soteriológico, tiene mucho sentido que el reposo sea el día domingo. Porque claro, en lo que Ignacio llamaba el orden antiguo, la mentalidad es, giro 6 días trabajando para luego descansar. Esto habla de una especie de salvación por obras, el pacto de obras. Tienes que esforzarte, trabajar, sudar, labrar, y luego descansarás. O sea, esfuerzo
y luego me gano la salvación, me gano el reposo. Pero en el sistema cristiano no trabajas para ser salvo. Empiezas la semana ya siendo salvo. Eres salvo. Has recibido la nueva creación como un regalito y a partir del día 1 en adelante estás el resto de la semana trabajando, pero estás trabajando desde la postura, desde la posición de una persona ya salva. Y pasas la semana ya trabajando, gozándote en la bondad del Señor, adorándolo mediante tu trabajo semanal. Es que hasta el cambio nos ayuda a entender, ¿no?, la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de la gracia. El pacto de obras, yo me esfuerzo para ganar la salvación. Pacto de gracia, Dios por gracia me da la salvación. Y yo paso el resto de mi vida adorándolo, dándole las gracias por su bondad en Cristo Jesús. Es que, amados, vemos la razón por la que nosotros como cristianos adoramos en el primer día de la semana. Por supuesto, adoramos el resto de los días de la semana, pero de forma más especial, más intensa, nos entregamos a la adoración el día domingo, dando gloria a Dios por ser nuestro creador y por ser nuestro recreador en Cristo Jesús. Aleluya. Espero que el tiempo hoy haya sido útil. Y nada, un abrazo. Como siempre, tenéis las preguntas por debajo del vídeo de la grabación. Y nada, nos vemos la semana que viene, si Dios permite, para seguir con la Confesión de Londres, capítulo 22. Hasta luego. Aleluya. Soli Deo Gloria. Amén.